Pues amigos, voy a recordarles una reflexión que hemos hecho en varias cápsulas, que tiene que ver con cómo se solucionan los problemas. Y es que bien decía un grande, que a veces no nos tenemos que fijar en la buena voluntad de resolver los problemas, sino en los efectos, sino en las consecuencias que esto tiene. Porque con buenas intenciones se han plagado los panteones, decían por ahí. Y es que si las cosas fueran tan fáciles como decir no hay dinero en las calles, la gente no tiene dinero, pues no falta el ridículo político que entonces les da dinero. Y entonces salen y gastan y entonces generas escaladas de inflación. Si el problema fuera el dinero, bueno, pues entonces démosle a todos una impresora de dinero para que ese no sea el problema. Es que las cosas no son así de simplistas, no son así de fáciles. Y cuando venían los apagones, a propósito de que hace unos días acabamos de lanzar la cápsula del gas de los apagones, derivado de los problemas de energía que tenía Estados Unidos y que México tiene un consumo importante de gas porque las principales ciudades de este país se encienden con gas, pues el presidente dijo en una noble idea, vamos a tener nuestra propia gasera. Y así surgió este ridículo, otro de los elefantes blancos del presidente de El Gas Bienestar. Mi querido Aminada, arráncate con la explicación de este tema. Pues miren, yo quiero recordarles que México, gracias a todo ellos dicen que por culpa de la privatización de la industria petrolera por parte de los neoliberales, se perdió la soberanía energética. Eso es un cuento que toda la vida nos lo han dicho, cuando pues México pues ha tenido un declive justamente porque los gobiernos no han tenido la capacidad de invertir para explorar, para buscar nuevas reservas de petróleo y de gas. Y este gobierno que ha tenido toda la posibilidad de hacerlo, que tampoco lo ha hecho. Así que no se preocupen, México importa gas. Y sucede que hace algunos años hubo escasez de gas en el mundo porque ustedes recordarán, gracias al cambio climático, pues hubo una contingencia en Estados Unidos que se congelaron, hubo temperaturas récord y hubo ventiscas récord en toda la zona de la costa este, y eso provocó que hubiera un alza tremenda en los precios del gas, y luego después vino el asunto de la locura de Putin de invadir Ucrania, y entonces también en Europa subió el gas, y entonces pues México, que importa gas, pues aquí también subió el gas. Y entonces el presidente de la República lo primero empezó, como todo buen estatista y populista, a decir que las empresas gaseras eran unas abusivas y que le subían el gas a la gente y que él no lo iba a permitir, y así como en la vieja lógica de controlar el precio de la tortilla y del huevo y de todos los productos de primera necesidad, pues el gas también es de primera necesidad, y entonces voy a crear una empresa paraestatal que se encargue de distribuir cilindros de gas baratos. Y así fue como en una mañanera, de buenas a primeras, se le ocurrió fundar el Gas Bienestar, ¿no? Y luego, así para hacer su show, así como para que todo fuera, hasta llevó un cilindrito de gas, ahí se lo llevaron en un diablito ahí para que lo presentara ahí enfrente de las cámaras y todo, así con sus logotipos del gobierno de la Cuarta Transformación, y bueno, pues resulta que empezaron a distribuir gas, ¿no? Y pasó más o menos lo mismo de lo que habíamos platicado cuando las gasolinas, o sea, pues una cosa es que hay una distribución de cilindros de gas viejos que empezó a repintar el gobierno, pero hay una demanda mucho más grande que no estaba satisfecha. Y lo peor del caso es que por mucho que quisiera dar barato el gas o lo que lo quisiera regalar, pues tiene que venderlo, y acabó vendiéndolos a precios de mercado, lo cual significó una competencia desleal para las empresas, significó un sistema de abasto ineficiente porque pues no tienen la capacidad de distribución, y fue una vez más uno de esos errores que son producto de la improvisación, de los prejuicios estatistas, de toda esta falta de planeación y de visión, y sobre todo de toda esta animadversión en contra de la iniciativa privada con fines populistas y demagógicos. Por eso fue un fracaso, y este tipo de experimentos no pueden dar resultado, por eso pues no voten por Morena. Mi querido Fer, el gas bienestar, otra ocurrencia, otro de esos grandes fracasos, otro producto marca Acme, y lo digo con todo respeto al pobre Coyote, que sus productos eran mejor que los de este infame. Una enorme simulación
como las cajas o los archivos del supuesto fraude histórico del 2006 que andaban ahí también con sus diablitos y sus cajitas diciendo fue fraude, pues es parte de esta simulación. La crisis del gas, así como la crisis de los apagones que hemos hablado en otra cápsula, pues es un fracaso en concreto de la política energética actual y que además son situaciones que se pudieron haber previsto o considerado, pero dada la ineficiencia, dada la complejidad del tinglado que se había colocado para gente que le sabía hacer y que era experta en ese tema, pues que después fue desplazada por asuntos políticos y luego por asuntos presupuestarios, pues tiene que ver con la cancelación de proyectos de almacenamiento de gas aquí en, en México, la inactividad de Pemex en la generación de gas, la suspensión de actividades de fracking y el haber frenado la explotación, entre otras cosas, de la cuenca de Burgos, que no pudieron darle a México todo esto que ya mencionaron de la autosuficiencia en la producción del gas necesario para abastecer pues a las plantas generadoras, entre otras cosas, de la CFE. Pero la idea de cancelar estos proyectos que también tienen que verlo con la cancelación de administraciones pasadas, específicamente con el tema de los gasoductos, pues generó todo esta complicación que se ha venido dando. Aminadad mencionaba algo que me gustaría colocar también sobre la mesa, que es el asunto de la soberanía energética. A ver, aquí es muy claro, esto es un discurso populista, el de la soberanía. Lo cierto aquí es que el gas se importa, ¿no? Y se importa incluso a un precio muy barato. El problema es que el traslado de ese gas pues tiene un costo, ¿no? Y hay ciertos contratos que hay que respetar y que no se querían respetar en esta administración. Pero esta es una administración de ocurrencias y también es una administración que no le gusta el gas natural. Y desde luego, al volverse un asunto ideológico, se vuelve una decisión política que termina afectando pues a la propia ciudad, al propio país y sobre todo pone en riesgo pues, la operatividad de muchísimas empresas y de muchísimas casas en específico, ¿no? Y otro de los temas que también afecta, desde luego, para el traslado del gas y de los gasoductos y de lo que conlleva el asunto de poner estos tanquecitos de gas y llevarlos y hacer toda esta simulación y que no se ha querido señalar es que los cárteles han arruinado las licitaciones para la extracción del gas y eso también conlleva un efecto nocivo para el propio país. Entonces está muy bonito simular y salir con tu diablito y decir, ya tenemos gas bienestar y ya tenemos esto, que también es un costo. Y en el fondo los problemas son enormes. Entonces, esto está también colocado en alfileres y pues quién sabe si después quieran quitarlos y se vuelva pues un hecatombe. Siempre alguien va a decir que disfrutamos cada uno de los fracasos de la 4T. Y bueno, sí hay algo, hay algún sentimiento jocoso que viene entre nosotros, pero no, la verdad es que al final del día todo esto es presupuesto público, es presupuesto que se pudo haber empleado de una forma digna en medicinas, en educación, en salud, en servicios, en calles, en infraestructura y terminó en ocurrencias producto de una de dos o la combinación de ambas, que es todavía más peligroso. El fanatismo ideológico de esta administración hacia políticas que en todo el planeta han fracasado durante lo largo de toda la historia, o absoluta ignorancia. Decía, la mezcla de las dos es todavía es una olla express peor todavía, ahí revienta todo, pero parece que este es el ejemplo perfecto de decir, son fanáticos y o son ignorantes, muy ignorantes. Y esto fue un mensaje además que yo he sido insistente en diferentes temas
Esto es un mensaje al empresariado mexicano, a los mercados del planeta, a todo el mundo diciendo aquí no hay Estado de Derecho, aquí podemos expropiar, aquí podemos hacer competencia desleal, aquí el Estado va a llegar a imponer reglas nuevas en pleno partido. Aquí el Estado va a usar el dinero con ocurrencias, aquí el Estado, como dice el señor, el inquilino de Palacio, aquí el Estado soy yo. Y entonces ahí se acaba todo. Voy concluyendo, mi querido Aminadab, con este tema de la ocurrencia del gas bienestar. Miren, yo les recuerdo que aún en los peores tiempos de la soberbia petrolera y de la locura petrolera de López Portillo, que fueron, dijéramos, cuando la demagogia era lo máximo para decir que éramos un país petrolero y que teníamos reservas para 100 años y que el mundo se dividía entre los países que tenían petróleo y los que no, y México tenía petróleo, tantas cosas que dijo López Portillo para justificar aquella administración de la abundancia que acabó siendo la peor de las crisis económicas en la vida de México. Pues ni siquiera entonces el gas lo manejaba el gobierno. Ustedes recuerden cuando fue la explosión aquella de San Juanico, pues obviamente eran empresas gaseras privadas las instalaciones donde voló, que Pemex las surtía, pero ellos eran los que la distribuían. O sea, la distribución siempre ha sido privada. Pero bueno, ahora resulta que el gobierno le quiere entrar también a eso, porque pues el chiste es que el presidente también te dé el gas, ¿no? Así como te da los apoyos y así como te da otras cosas, las vacunas, y quieren que todo se le agradezca al presidente como si de veras él lo diera. Pues esa visión absurda, infantil, caciquil, pueblerina que tiene el presidente, y por eso es por lo que tenemos que hacer es que los políticos no tienen que meterse a distribuir gas. O sea, eso siempre lo ha hecho la iniciativa privada y también debería hacer muchas de las cosas que hace el gobierno, y la única forma de que estos gobiernos dejen de hacerlo es no votando por Morena. Por eso, ahí está la clave, no voten por Morena para ver si esto se puede arreglar. Mi querido Fer, no vayas a cerrar esta cápsula diciendo que ya lo sabíamos, que Aminadab es libertario, pero concluye con este tema del gas bienestar. A ver, retomando el hilo de lo que dijo Aminadab, sí, desde luego México, recuerdo que hizo inversiones en gasoductos con una cantidad exorbitante de millones de dólares, de miles de millones de dólares, ¿no? Sobre todo los gobiernos neoliberales. México le apostó mucho al gas y de hecho por la cercanía con Estados Unidos, pues ayudaba bastante a que el gas fuera más barato. Pero estas ocurrencias como el gas bienestar va a costar alrededor de 11,000 millones de pesos, es decir, una expoliación más a petróleos mexicanos que ya está en cifras rojas. Otra estafa Entonces, como Segalmex. Si tú no quieres, es correcto, si tú no quieres una administración donde haya ineficiencia y dispendio, entonces no votes por Morena. Amigos, pues muchísimas gracias por estar siempre atentos a los contenidos, por estar atentos a estas cápsulas, compartiéndolas, comentándolas con los amigos, con los vecinos, con los familiares. Como siempre les decimos, si ustedes quieren que incluyamos algún tema en lo particular, mándenos mensajes de forma directa, ya sea por Twitter. Aquí están nuestras cuentas, casi siempre las dejamos en los banners. Aquí está el de mi querido Aminadab, el de un servidor. En breve agrego también la de mi querido Fer Galindo. Mándenos mensajes por Twitter, déjenos los mensajes aquí en las cajas de comentarios de los videos. Vamos a estar atentos. Pero así como el gas bienestar, hay las ocurrencias, se van agravando y esas las estamos dejando cada día posterior para que lleguemos más cercanos a la elección y dijeran, estas cápsulas empezaron reevidenciando las tarugadas de estos señores, pero las cosas han sido mucho más serias de los chascarridos de estas cápsulas. Nos vemos en un siguiente programa y no le den ni un voto a Morena.